Damos gracias a Dios que hoy podemos reunirnos aquí, a todos los que están escuchando también. Damos gracias a Dios de estar en esta casa y podemos hablar del Evangelio. Bueno, como siempre, traigo un mensaje que surge también de preguntas que muchas veces me estoy haciendo. Y el otro día, yo leyendo la palabra de Dios, en un texto muy conocido que siempre leo y que siempre he leído, de Lázaro, la muerte de Lázaro y el encuentro de Jesús con Marta y con María, y surgió algo en este pasaje que me pregunté yo, ¿qué es creer en Dios? Eso es algo muy particular que todos nosotros hoy sabemos, porque nos preguntan. Yo cuando me convertí al Señor en Italia, caminaba en la calle, y Italia es un país muy católico, muy creyente, si se puede decir, ¿no? Entonces vos caminabas en la calle y cuando quería, yo siempre quería evangelizar, siempre quería hablar de Jesús. Entonces paraba a la gente y no sabía cómo evangelizarles, no sabía cómo hablarles de Jesús y tenía que encaminar un discurso. Y la primera cosa que le decía y lo que me surgía era: ¿crees en Dios? ¿Crees en Jesús? Y siempre 99,9% me decían sí. Y yo me quedaba mal porque quería hablar de Jesús. Pero cuando me decían sí, yo creo en Jesús, y me quedaba sin palabras, pues no sabía qué decirle. La segunda cosa que yo le preguntaba: ¿tú conoces a Jesús? Sí. Entonces me quedaba sin palabras, me quedaba sin argumentos, porque yo quería hablarle de Jesús, pero ellos lo conocían, y yo quería hablarle de qué significa creer en Dios, pero ellos ya conocían. Entonces, si hay algo tan, si hay algo sobre cual todo el mundo sabe, es creer en Dios. Pero sí, yo me hice la pregunta: ¿qué es lo que nosotros conocemos bajo este lema, creer en Dios, ¿no? Entonces, vamos a desarrollar un mensaje que tiene como título esto: ¿crees en Dios? Es una pregunta. Y yo sé que 99,9% me van a decir que sí, pero yo quiero desarrollar este tema, creer en Dios, y al final, cuando terminamos, vamos a hacer la misma pregunta y vamos a ver si creemos en Dios o no creemos en Dios. Y como dije ya, que leí la parte de Lázaro y Marta, vamos a abrir la Biblia en Juan, el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 11, la muerte de Lázaro. Y vamos a leer una parte del versículo 20. Bueno, todos seguramente conocen la historia de la muerte de Lázaro. No voy a leerla toda, pero estaría bueno que después cada uno la lee para ver algunos puntos importantes, ¿no? ¿Por qué Jesús se detuvo 2 días? El camino de Betania hasta donde Jesús estaba en un lugar, tuvo que ir a Betania, entonces el camino era 2 días. Y así que tardó 4 días, Jesús esperó 2 días. ¿Por qué esperó Jesús 2 días? Todas esas cosas son lindas saberles, pero no voy a hablar de esto hoy. Voy a hablar de este tema, creer en Dios. Y voy a leer del versículo 20 en Juan capítulo 11. Podemos leer del versículo 17. Dice: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús. Ahora, presten atención al discurso que Marta hace con Jesús. Y Marta dijo al Señor Jesús: Señor, si hubieses estado aquí,
mi hermano no habría muerto. Mas ahora también sé que todo lo que tú pidas a Dios, Dios te lo dará. Habla como una que tiene fe. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Le está diciendo la verdad y le está profetizando. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. No está hablando de ahora, está hablando de después. Jesús le dijo, aclarándole su teoría doctrinal medio equivocada, ¿no? Le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Diciendo, yo lo voy a resucitar. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Escucha esto. Le hace una pregunta. ¿Crees esto? ¿Tú crees? Y ella le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro estará aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y las consolaban cuando vinieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole lo mismo, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde lo pusieron? Le dijeron, Señor, ven y ve. Versículo 35, el más corto versículo de la Biblia. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo lo amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos a los ciegos haber hecho también que Lázaro no muriera? Entonces, vamos al versículo 39. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la que antes había hecho la confesión, dijo, la hermana del que había muerto le dijo, Señor, huele ya, porque es de 4 días muerto. Jesús le dijo, pero ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces, cuando nosotros leemos esta historia, vemos una persona creyente que creía en Dios, una persona que profesaba que creía en Dios, creía en Jesús, era amiga de él, y llega y se encuentra que Lázaro, su hermano, muere. Llaman a Jesús, Jesús espera un cierto tiempo, guiado por el Espíritu Santo, porque Jesús no hace nada sin que Dios le dice lo que tiene que hacer. Jesús no se enloquece para ir a levantar de los muertos su amigo. Jesús espera la dirección del Espíritu Santo. El Espíritu Santo le dice, no vayas ahora, espera varios días. Entonces Jesús espera, según la guía del Espíritu Santo, y se va. Se va cuando el Lázaro ya estaba putrificado, que tenía olor feo. Entonces llega y le encuentra en el camino Marta, que es la hermana más grande de Lázaro. Y le dice esta cosa, Señor, si tú hubieras aquí, mi hermano no hubiera muerto. Reconociendo que él lo podía sanar. Y Jesús le dice, mire, vamos a yo hablo, ¿no? Hablo interpretándolo. Vamos a solucionar este tema, no te preocupes. ¿Tú crees esto? Y ella le dice, sí, yo creo. Pero después, cuando pasa el problema, Jesús le dijo, bueno, llegó el momento, vamos a ver cuánto crees. Quite la piedra. Y ella dice, no la quites porque olea mucho. Entonces mi pregunta es, Jesús le dice, pero no te he dicho que si tú crees verás mi gloria. Con 2 palabras, ¿por qué dices que crees cuando no crees? O mejor dicho, lo que tú dices con tu boca que crees, lo niegas en tu corazón. O mejor dicho, lo que tú dices que
crees, lo que tú profesas como creencia, no lo manifiestas en tu vida. Entonces de ahí yo lo que veo es que muchos, digo creyentes y mucha gente en el mundo, pero hoy hablamos de creyentes, mucha gente cuando se le pregunta, ¿tú crees en Dios? Sin pensar te dicen que sí. Entonces, ¿por qué la gente hoy dice que cree en Dios? ¿Qué entiende por creer? Es algo más profundo de lo que nosotros pensamos. Creer en Dios no significa solo que yo conozca lo que me dice Dios, sino que implica prácticamente un compromiso y un cambio de vida. Ahora, si la gente que encuentras por en la calle o los creyentes mismos se detienen a pensar lo que significa creer en Dios, no te hubieran contestado tan rápido. Pero como nadie se da cuenta, rápido contestan, sí, yo creo. Creen, ¿por qué? Porque saben que existe un Dios. Pero, ¿qué es lo que el Señor Jesús está esperando de nosotros? ¿Por qué nosotros tenemos que creer en la forma que Dios manda? Por eso la pregunta mía que traté de explicar a través de esta palabra que voy a predicar es que nosotros hoy en día no sabemos lo que significa creer en Dios. Y muchas personas hoy no saben lo que significa creer en Dios, pero dicen que creen en Dios. Entonces, lo primero, hay dos tipos de maneras de creer. Hay un versículo bíblico en Hechos capítulo 16, versículo 31, donde Pablo dice, creed en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Bueno, mucha gente dice, bueno, basta que creo y se acabó. Estamos salvos. Pero la Biblia dice que hay dos tipos de forma de creer. Una es la parte intelectual, pero la parte intelectual no puede traerte cambios de vida. Y la otra es crees y profesas lo que crees, pero lo que tú crees los llevas a cada parte de tu vida. Y esto significa involucrarte de hacer lo que estás diciendo. Por esa razón, cuando vos encontrás a alguien en la calle o en la iglesia o lo que sea y dice, ¿crees en Dios? Cierto que creo. ¿Por qué? Porque leo la Biblia, porque voy en la iglesia, pero realmente estás llevando a tu creencia en cada parte de tu vida. O sea, lo que tú profesas, ¿permites que está involucrando toda tu vida? Es algo mucho más profundo de lo que nosotros pensamos. Porque todos creemos firmemente en cosas que no cambian nuestra forma de vida. Por ejemplo, la mayor parte de las personas creen que para adelgazar hay que hacer dieta y hay que hacer ejercicios. Y esto es la forma correcta, ¿sí o no? Pero hasta que no ponemos en práctica la dieta y hasta que no ponemos en práctica los ejercicios, solamente porque conocemos la forma en que se hace, no te va a permitir que tu cuerpo se moldee. Lo mismo es que yo conozca intelectualmente lo que Dios pide de mí, no hace de mí creyente. Necesito llevarlo a la práctica de mi vida. Por eso la pregunta, ¿crees en Dios? No es solamente, sí, yo creo. ¿Por qué? Porque me lo enseñaron, lo vi, está en la cruz y todo el pipiripi. No, es una cuestión de que yo lleve lo que creo y aplico todo lo que yo creo en mi vida. Por ejemplo, creer que hay un Dios, como muchos piensan, no es suficiente para ser salvo. ¿Por qué? Porque los demonios también creen que hay un Dios. La Biblia dice en Santiago capítulo 2, versículo 19-20, tú crees que Dios es uno, bien haces, porque también los demonios creen y tiemblan, dice. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin
obras es muerta. Entonces, ¿qué quiero decir aquí, no? Cuando digo, tú crees en Dios, y tú dices, sí, yo creo, y tú crees que con esto estás salvo, no, la palabra de Dios nos está diciendo que creer no te salva, que creer no es suficiente. Creer en Dios, creer a Dios, creer en la palabra, creer en el cielo, no alcanza de salvarte, porque dice que los demonios también creen. ¿Qué significa? Que ellos tienen un conocimiento de Dios. Pero ¿por qué tiemblan? Justamente porque nos está mostrando que solamente con una creencia en Dios no podemos ir al cielo. Necesitamos otra cosa. Y esto es, una de las erradas creencias sobre Dios es que nosotros podemos creer y ser salvos. Eso es lo que algunos enseñan. Venga, hace una confesión de fe y ya está. Y cuando te preguntan, ¿vos crees en Dios? Sí, yo creo en Dios. ¿Dónde? Fui a una iglesia, me hicieron la confesión de fe y yo ya soy salvo. Pero creo que por la palabra de Dios que estamos leyendo acá, que los demonios también creen, la palabra nos está mostrando que no alcanza solamente creer. Debes mostrar algo que echa fuera el temor, porque los demonios tienen temor. ¿Por qué tienen temor? Porque no pueden amar. Nuestro amor por Dios nos salva. Nuestro amor por Dios nos hace que la fe, la creencia que nosotros tenemos en Dios, puede ponerse en acción. Por esto Santiago dice aquí, tú no sabes, hombre vano, que la fe sin obra es muerta. Significa que creencia sin obra es muerta. Y nuestras obras son hechas por amor a Dios. Por eso los demonios tiemblan, porque no aman a Dios. Solamente creen, ¿ok? Por eso cuando nosotros encontramos la gente y queremos hablarles de Jesús, o por ahí nosotros mismos a veces estamos en la iglesia, creemos que solamente creer en Dios es lo que nos va a salvar. Y justamente esto no es suficiente. Si nosotros leemos en Santiago capítulo 1, versículo 22, dice, mas sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Si alguno piensa ser religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino engaña su corazón, la religión de tal es vana. Así también la fe, si no tuvieras obra, es muerta en sí mismo. Significa que si nuestra fe no se traduce en acciones, es muerta. Entonces, cuando yo encontraba a la gente en la calle y quería hablarle de Jesús, le quería hablar de que ellos tengan una relación con Dios. Quería hablarle que Jesús es vivo. Y cuando llegaba él decía, ¿tú crees en Dios? Sí, yo creo en Dios. Y con esta cosa me frenaban a mí, pero hoy entiendo que creer en Dios es una cosa muy profunda y no es lo que nosotros hoy, eso es lo mismo que hablaba el otro día de seguir a Cristo. Uno dice, bueno, yo sigo a Cristo porque voy a la iglesia, leo la Biblia y oro. Pero seguir a Cristo es aplicar tu creencia en las obras, y esto es algo parecido. Vivir como si Dios existe en tu vida y Él es el dueño. Por eso muchos cristianos hoy en día ignoran la palabra de Dios en su vida. Viven como que si Dios no existe, pero dicen que aman a Dios, dicen que sirven a Dios, dicen que creen en Dios, pero su propio estilo de vida niega lo que dicen que creen. Entonces, lo mismo cuando Marta le dice a Jesús, sí, yo creo que tú puedes hacerlo. Entonces se van juntos y llegan a la piedra, y Jesús dijo, bueno, ya que crees, quitan la piedra. Y dice, no la saques porque está pudriéndose, se pudrió. O sea, ¿qué estás diciendo? Antes me decís que crees, pero ahora me estás mostrando
me estás demostrando con tus acciones que lo que me dijiste antes no vale. Y eso es lo que nosotros quizá no nos damos cuenta hoy, diciendo que creemos en Dios, pero nuestra forma de vida, nuestro estilo de vida lo niega. Otra de las cuestiones que yo me hacía es que no se puede vivir una vida cristiana sin una experiencia personal y real con Dios. Yo no puedo decir que creo en Dios sin tener una experiencia personal con Dios. Y hoy me pregunto yo, ¿cuántas personas tienen una experiencia personal y viva con Dios? Una de las características de la salvación de un alma es traer un testimonio. En Italia nosotros usábamos mucho esto. En la iglesia se venía a testificar cómo conociste al Señor, cómo te salvó Dios, y vos contás cómo te salvó el Señor. O sea, ¿qué sentiste? ¿Cuál es tu experiencia personal? Si yo le pregunto al apóstol Pablo, ¿cuál es tu experiencia? Mira, caminaba en un caballo, una luz tremenda, me caí, la voz me habló, no pude resistir, me caí ciego, vino el Espíritu Santo sobre mí, vino un hombre, me sanó. O sea, lo que sentí, ¿cómo te lo puedo explicar con las palabras? Pero verdaderamente sentí algo muy profundo. De inmediato, el hombre cambió de vida. Ahora, hoy, yo pregunto, ¿conoces a Dios? Sí. ¿Por qué me contestas sí? Porque va en la iglesia, porque lee la Biblia, porque alguien lo pastorea. ¿Tú crees en Dios? Cierto que cree en Dios. Nació en una familia cristiana, conoce los principios, conoce los 10 mandamientos. ¿Tú crees realmente en Dios? Sí, yo creo. ¿Crees en Jesús? Sí, creo en Jesús. Entonces, cuéntame tu experiencia personal con Jesús. Y yo, ¿qué quieres que te cuento? Me dice, no, cuéntame qué es lo que sentiste realmente. El momento que fuiste salvo, cuéntamelo. Y no me acuerdo. Sí, bueno, me llevaron en la iglesia, me senté, cantaban muy bonito, me sentí como en un buen ambiente y me quedé. Eso es lo que escucho más. Me quedé. ¿Por qué te quedaste? Porque me gustó la iglesia. Era muy amable, así, gente amable, y me quedé. O sea, vos te quedaste por la gente amable. No te quedaste por el soberano amable. O sea, no sentiste su amor interrumpiendo tu corazón, sintiéndote pecador, y su gracia vino y te dijo, mira, te acepto así como sos, pero te voy a cambiar. Vos no lo sentiste eso. Vos te quedaste por la gente bonita que es. Entonces, ahí entra una pregunta. ¿Tu creencia se va a poder sostener cuando llegan los momentos difíciles? Un poco difícil. Entonces, por eso yo digo que para creer en Dios, para que yo diga sí creo en Dios, se necesita una experiencia personal, una experiencia real con Dios. Cuando un creyente dice yo creo en Dios, está prácticamente confesando y profesando las palabras, yo no estoy solo, Dios está conmigo, Él es mi origen, mi destino, mi propósito. Yo sé que está conmigo aun cuando estoy solo. Yo sé que Él me conoce, yo sé que Él me ama. Y mi fe no se basa en los hechos que me dio plata o me salvó. Mi fe no se basa en el hecho que me sanó. No, mi fe se basa en el hecho por el amor que siento por Él y por el amor que Él me dio a mí. Entonces, la cuestión es mucho más profunda, porque creer en Dios tiene como base no solo una experiencia personal, sino una relación con Dios, una intimidad, una comunión que no fue un día, sino que es algo que dura para siempre. Si yo escucho predicaciones, o canto, o escucho música, o voy en la iglesia, o leo la Biblia cada tanto, oro cada tanto, no puedo decir que creo en Dios.
Y yo les voy a decir esto, por ejemplo, nuestro mayor problema hoy es vivir una vida superficial con Dios. No vivimos de nuestro interior para Dios. Vivimos en una vida superficial. Y Juan capítulo 6, versículo 64 dice, mas hay algunos de vosotros que no creen, dice Jesús. Porque Jesús desde el principio sabía quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. ¿Qué significa? Que yo delante de Jesús no puedo no esconderme. Él me conoce. Entonces, si yo diga, yo creo, antes de que yo diga, yo creo, debería autoexaminarme. Así como dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 5. Capítulo 15, versículo 5. Cada uno examine a sí mismo si está en la fe. Es un versículo muy poderoso, que vos todos los días tienes que examinarte a ti mismo si estás en la fe. ¿Por qué? Yo me tengo que examinar si lo que yo voy a decir va a salir de mi corazón o no. Eso es lo mismo que yo diga cosas que no son. Jesús dice aquí que me conoce. Y esto es algo que lo hablo a nosotros, lo hablo a la iglesia, pero realmente es lo que estamos viviendo. Que muchos creen, pero realmente, ¿qué significa creer en Dios? Mucha gente creía en Jesús porque veía las señales, veía los prodigios y sabía que venía de Dios, pero para seguirlo a Él le resultaba muy difícil. ¿Por qué? Porque muchas personas crean en Jesús realmente, pero les parece muy difícil a seguirle. ¿Por qué? Porque deben permanecer en Él. Jesús mismo lo dijo en Juan capítulo 8, versículo 31. Jesús le dijo a los judíos que habían creído, escucha esto, a los que habían creído, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces conoceréis la verdad y la verdad le hará libre. O sea, Jesús está hablando de personas que habían creído en Él. Entonces, Jesús está diciendo que no alcanza solo creer, es necesario permanecer en Él. Entonces, este es el asunto, ¿no? Cuando yo encontraba a la gente en la calle y le decía, ¿tú crees en Jesús? Y yo, apenas convertido, yo tenía armado como todos nosotros creo, vos te armas como un pequeño sermón en la cabeza, porque quieres decirle esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y vos te das cuenta que la persona convertida vive para Dios. ¿Por qué? Porque vos lo vivís para Dios. Vos hiciste una experiencia personal y vivís para Dios. Para ti Dios es todo. Tú lo amas con todo el corazón. Y vos querés vertir todo tu conocimiento. Vos querés vertir tu corazón a la persona que está frente. Entonces lo encontrás y le mandás una palabra diciendo, ¿tú crees en Dios? Y querés decirle todo eso. Y la persona dice, sí, yo creo en Dios. Y vos decís, ¿y ahora de dónde empiezo para explicarle todo eso? Está muy complicado. ¿Cómo decirle que debe permanecer en Jesús? ¿Cómo decirles que debe aplicar todo, debe aplicarse a vivir para Jesús? Y entonces, mirando hoy yo la actual situación de la iglesia, yo veo tres tipos de personas. Mirando cómo somos nosotros, en general, todas las iglesias, yo miro la iglesia en general, veo tres tipos de personas. Y permítanme, eso es mi forma de ver, ¿no? Los primeros son los que dicen que creen y nada más. En sus vidas no se ve reflejado el carácter de Cristo y tampoco tienen ganas de conocer el Señor Jesucristo
algo más de Él, no tienen ganas de vivir para Él. Esas personas nunca han nacido de nuevo, pero están en la iglesia, ojo. No estoy hablando de la gente que no conoce a Jesús, estoy hablando de las personas que están en la iglesia. Y voy a hacer este retrato, porque este retrato realmente me lo dio el Señor cuando yo escribía, y es lo que yo veo, porque es realmente así. En la iglesia hay estos tres tipos de personas. Personas que no se refleja Jesús en sus vidas, no quieren crecer en Dios, no quieren conocer más de Dios, no se esfuerzan más de Dios, no han nacido de nuevo realmente, ni siquiera quieren saber lo que significa nacer de nuevo, y tampoco los molesta el hecho que no tienen la nueva vida que Cristo ofrece. Para ellos basta ir cada tanto en la iglesia, orar cada tanto, cuando se puede. Entonces, en esta forma engañan a sí mismos y nunca pueden sentirse salvos, porque cuando le preguntas, ¿estás salvo?, no te saben decir. Siempre una duda y un pretexto. Y fíjate bien que cuando tú estás salvo, el Espíritu de Dios te dice en ti mismo, en tu interior, estás salvo. Eso también es una parte de la experiencia personal real que tú testificas de Jesús. La segunda parte de personas son los que de verdad han nacido de nuevo, porque hay gente que nació de nuevo, son creyentes, han creído de verdad en el Señor Jesucristo, pero su vida se detuvo allí. Tú sabes, esa gente que tú puedes decir, pero esto no se convirtió, me parece que no nació de nuevo. No, nació de nuevo, realmente aceptó al Señor, cree y se esfuerza. O sea, vos lo ves que ama a Jesús, vos ves que a veces hace cosas para Dios y te das cuenta que no puede ser que no nació de nuevo, pero su vida se estancó ahí, su vida se detuvo allí, al primer escalón. No hay búsqueda personal de Dios, no hay un esfuerzo a conocerlo más a Él, no hay un esfuerzo de servirlo más a Él. Entonces, ellos demuestran de ser justificado por Jesucristo, porque cuando tú aceptas a Jesucristo, realmente tú te sientes justificado, tú te sientes que Él te justificó a ti. Y Dios te mira a ti, ya no te ve como un sucio pecador, te ve como un santo. O sea que Jesús te justificó. Y sea, esa gente, la segunda etapa de personas, son los que nacieron de nuevo, se sienten justificados, pero se quedaron ahí. Y no se sienten santificados. O mejor, no entraron en la santificación. Y la tercera etapa de gente son aquellos que han nacido de nuevo, de verdad, son creyentes. Ellos se proponen en su corazón de seguir a Jesucristo a cualquier costo, donde quieran y como quieran. Lean regularmente la Biblia. Mira que lo que estoy hablando es algo muy común, pero es la ventana de conocer a un cristiano. Lean regularmente la Biblia, oran regularmente y se esfuerzan de poner en práctica la palabra que están orando, están leyendo. Sirven al Señor en todo lo que sienten en su corazón y pagan cualquier precio para no interrumpir su comunión con Dios. Porque hay cosas en nuestras vidas que siempre están tratando de sacarnos de la relación con Dios. Ahora, un verdadero creyente, uno que cree en Dios, es un creyente, paga cualquier precio para mantener su relación con Dios. ¿Por qué? Porque en medio de la vida cristiana hay muchas cosas que vienen a queriendo interrumpir tu relación. Los envía Satanás, la creamos nosotros,
y las vicisitudes de la vida. Es algo común y normal. Por ejemplo, vamos al culto. Llueve. Satanás no mandó la lluvia. Tampoco nosotros la quisimos. Las vicisitudes de la vida. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Hay gente que se esfuerza porque no se preocupa mojarse y hay otros que dicen, bueno, hay otro domingo. Pero si tú te das cuenta que significa estar en el culto, no es solo recibir una palabra, eso es lo mínimo. Es todo un contorno. No voy a hablar de eso ahora, pero vos te das cuenta de lo que significa. Esa relación que tenemos entre nosotros. Una cosa es que recibes una palabra por internet y otra cosa es que estamos aquí. Lo que se siente en el aire, el Espíritu Santo, la presencia de Dios que está aquí y la siente quien está disponible para sentirla. Entonces, estas personas pagan cualquier precio para mantener su intimidad con Dios. Estos son las terceras personas. Ellos no solo demuestran de ser justificados, sino también santificados por el Espíritu de Cristo. Entonces, anoche me vino una ilustración pensando en este mensaje, porque la verdad que este mensaje no es que me siento yo y lo escribo y me viene como una revelación, como un río, no. Este mensaje yo lo preparo en varios días y cada día medito sobre esta palabra. Y anoche el Señor me habló que en esto creer en Dios, estas palabras tan sencillas, hay cosas profundas. Entonces el Señor me mostró la historia de Jesús con sus discípulos. Fíjate bien que Jesús tenía sus discípulos. Y entre los discípulos que andaban con Jesús había gente de la primera etapa, gente de la segunda etapa y gente de la tercera etapa. O sea, que había discípulos que habían creído en Jesucristo, pero solo superficialmente. Y después, cuando las cosas se pusieron difíciles, se marcharon. Y había otros discípulos que estaban siempre con él, que cuando se ponían las cosas difíciles, ellos permanecían. Pero hay otra cosa que estos discípulos que permanecieron con Jesucristo y no se marcharon, mientras estaban con Jesucristo físico, se mandaban cualquier macana. Y su vida nunca cambió. Su carácter nunca cambió. ¿Cuándo cambió su carácter? Cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, resucitó entre los muertos, se fue al cielo y envió la promesa del Padre, que fue el Espíritu de Dios. Y cuando vino el Espíritu de Dios sobre los discípulos y entró en los discípulos, entonces empezaron a cambiar vida. Entonces empezaron a hacer todo lo que Dios le había dicho que hagan, y todo fue posible por el Espíritu de Dios. Entonces, estas son las etapas de los creyentes que yo hablé. La segunda etapa que yo hablé, que son gente nacida de nuevo, pero se pararon allí y no quisieron ir más allá, son los que, entre comillas, los discípulos que estaban con el Jesús físico. ¿Por qué no crecieron? Porque estaban con el Jesús físico. Necesitaban comida, Señor, necesitaban esto, Jesús, necesitaban esto, Jesús. Nunca se esforzaron por su propia cuenta. Ahora, cuando Jesús se fue, vino el Espíritu de Dios y ya no podían hacer nada. O sea, ya no podían esperar que Jesús haga las cosas por ellos. Ellos tenían que empezar a hacerlo por sí mismos. Entonces, para poder decir nosotros que creemos en el Señor Jesucristo, debemos buscar con todas nuestras fuerzas compromiso para el Señor. Debemos buscarlos con fuerzas y con compromiso. El bautismo del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo. Aunque parezca mentira, pero hay mucha gente que cree en Jesús de verdad. Son las
las personas de segunda etapa que están en la iglesia, pero no son bautizados en el Espíritu Santo, no son llenos del Espíritu Santo, y por esta razón se han estancado al primer escalón. Entonces, cuando le digo, ¿tú crees en Jesús? Sí, yo creo. ¿Por qué? Voy en la iglesia, hermano, leo la Biblia, conozco estudios bíblicos, a mí no me hables. Pero ¿dónde está la vida de Dios desarrollada en ti? ¿En qué forma yo veo que esto se manifiesta? Porque justamente Santiago dice, la fe sin obras es muerta. Significa que mi creencia en mi corazón la tengo que expulsar de mí, la tengo que meter en acción. Tengo que activar mi creencia en mi corazón y tengo que producir algo con lo que yo creo. ¿Cómo se ve que yo creo en Jesús? ¿Porque voy en la iglesia? No. ¿Porque leo la Biblia? No. Es mi amor por Dios que produce obras. ¿Y qué son? Servir a Dios en servir a mi prójimo. Entonces, nosotros necesitamos urgentemente, y acá no estoy hablando de pentecostales, no estoy hablando de hablar en lenguas, estoy hablando de recibir el genuino bautismo del Espíritu Santo. Estoy hablando de recibir la llenura del Espíritu Santo, no una vez sola, sino todos los días permitirle a Dios que nos llene del Espíritu Santo. Y ahí te das cuenta, ya, ahí es donde nosotros llegamos a descubrir que creer en Dios no es lo que nosotros pensamos. Ahora, cuando yo hago la pregunta, ¿tú crees en Dios? ¿En qué etapa tú te pondrías? ¿En la primera, en la segunda o la tercera? Porque nosotros debemos ser violentos, debemos buscar la llenura del Espíritu Santo y el bautismo del Espíritu Santo a toda costa, porque el Espíritu de Dios nos da fuerza para servir a Dios, para vivir para Dios. Eso es, en realidad, lo que significa creer en Dios es vivir para Él. Y sin el Espíritu de Dios no lo podemos lograr jamás. Entonces vuelvo al inicio. Encuentro a alguien en la calle, encuentro a alguien en la iglesia y lo pregunto, ¿tú crees en Dios? ¿Qué quiere decir entonces creer en Dios? Significa vivir para Dios. Entonces, en vez que yo te pregunto, ¿tú crees en Dios? Te tendría que preguntar, ¿tú vives para Dios? Y cuando yo te lanzo esa palabra, ¿tú vives para Dios? Ya pega diferente. Antes de que tú me contestas, si yo vivo ¿y en qué forma vives? O sea que si tú eres honesto contigo mismo, te vas a dar cuenta que creer en Dios es vivir para Dios. Y aunque nosotros nos esforzamos muchísimo de vivir para Dios, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Y si bien el Espíritu Santo viene cuando aceptamos a Jesús, pero si yo no le permito a Él de que Él me lleve en la vida cristiana, de relacionarme con Dios, y esa relación de Dios conmigo me inspira una fuerza que me lleve al camino cristiano, y todo lo que yo encuentro de hacer lo hago a través de esa fuerza que viene por la relación que tengo con Dios. No sé si me explico, soy como un conductor. No tengo nada yo, simplemente lo que recibo eso doy. Entonces, mi vida para Dios sería diferente. Entonces, vivir para Dios no es conocer teología. Entonces, vivir para Dios no es llamarlo religión. Vivir para Dios significa cambiar mi estilo de vida. Por esta razón, Juan el Bautista, cuando predicaba a la gente, le decía, usted se tiene que arrepentir. ¿Qué significaba? Darle la vuelta. O sea, tu arrepentimiento tienes que demostrarlo con acciones. ¿En qué forma? Bueno, tú, soldado que robabas, no robes más. No, tú que robabas, no robes más. Vos que estabas pegando a la gente, no los pegas más. Tú que estabas haciendo cosas, o sea, cambiar el estilo de vida. Jesús lo mismo predicaba diciendo que el mundo conocería a nosotros
por las buenas obras que nosotros hubiéramos hecho y por el amor que tenemos entre nosotros. Significa que algo tiene que salir de nosotros. En lo mismo, Jesús insistía en las personas, que las personas deben conocer la gente, si es buena o mala, no por lo que dicen, sino por los frutos. Hablando de los políticos, ahí los tenés. Porque los políticos son excelentes de hablar, los mejores predicadores que yo he visto. Si hubieran puesto en práctica 1% de lo que dicen, nosotros hubiéramos estado en la gloria. Entonces, Jesús está diciéndonos que nuestras palabras no alcanzan solo para vivir la voluntad de Dios. Debemos permitirle a Dios que cambie nuestro estilo de vida. Entonces, terminando, pregunto, ¿creemos en Dios realmente? Cuando yo digo, ¿tú crees en Dios? Antes de contestarme, sepa qué significa, ¿tú vives para Dios? O no estás dispuesta a vivir, sino vives para Dios. Y tú mismo te vas a contestar, sí, vivo para Dios o no vivo para Dios. Y vivir para Dios, tú sabes que debería ser una vida diferente, una vida, no digo que tienes que estar aburrido y triste, no, simplemente digo que vives para Dios. Tú sientes que Él te acompaña en todo, que está contigo y haces las cosas que a Él le agradan, o sea, lo que reclama la fe. La fe es creer en Dios y saber que Dios está contigo. Entonces, con esto termino y me gustaría que oremos juntos. Vamos a cerrar nuestros ojos y oramos. Padre, en el nombre de Jesús, venimos a ti, Señor. Te damos toda la gloria y te damos gracias por estar con nosotros. Gracias por esta palabra que hemos escuchado, Señor. Señor, hoy nos preguntamos con todo nuestro corazón si hasta ahora hemos creído en ti. Y si creemos en ti, Señor, sabemos lo que significa vivir para ti. Y queremos seguir haciéndolo, Señor. Y para los que no creían en ti, Señor, ayúdalos de creer en ti. Señor, cambia nuestros corazones, cambia nuestras mentes, cambia nuestro modo de pensar. Señor, hoy te pedimos que nos des esa fuerza de buscar la llenura del Espíritu Santo. Llénanos con tu Espíritu Santo, Señor. Bautízanos con tu fuego y con tu poder. Bautízanos con tu Espíritu Santo para poder vivir una vida en ti, Señor. Tu vida de santidad, tu vida de poder y tu vida de amor. Señor, te damos gracias porque estás con nosotros. Te damos gracias porque siempre nos acompañas en todo lo que hacemos, Señor. Te pedimos, ten misericordia de nosotros y permites que tu Espíritu nos guíe en todo, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén.